vamos a hablar del tema petrolero, un tema muy importante en todo el planeta, no nada más en América Latina. Por Twitter nos han estado sugiriendo mucho el tema a raíz, pues, primero que nada, del aumento en precio que ha tenido el precio del petróleo por no otra cosa más que los conflictos geopolíticos entre Irán y el resto del mundo, pero particularmente con Europa y con Estados Unidos. Vamos a hablar con nuestro experto y buen amigo al respecto, Jaime Brito, de PFC Energy, desde Washington. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto, muchas gracias. A ver, la cosa entre Irán y el resto del mundo, o Irán entre Europa y vamos a dejarlo con Europa nada más, pues parece ser que se está empeorando, porque Europa ya dijo que le va a hacer embargo petrolero a Irán. Irán dijo, ni me importa porque yo te iba a hacer un embargo petrolero desde el principio. Entonces parece ser que esa parte va a hacerse un embargo petrolero. Por otro lado, la Agencia Atómica de las Naciones Unidas se salió de Irán porque no hubo más negociaciones o más acuerdo junto con Irán. Entonces tal parece que no hay un destrabe aquí, pareciera que vamos hacia efectivamente un embargo petrolero. Yo creo que la primera pregunta aquí es, tú como analista del mercado petrolero, ¿tú estás pensando también lo mismo que yo, que soy periodista, de que va a haber un embargo petrolero bipartita entre Europa y Irán? ¿Lo crees que sí va a ser? Pues parece que sí, el plan se está llevando a cabo y se está llevando a cabo casi 6 meses antes de lo esperado. Exacto. Entonces, de tal manera que tú como analista, tú ya estás dando por sentado que se va a dar un embargo. Sí. Ok, perfecto. Okay. Una vez estableciendo eso, vamos a empezar a preguntar, primero que nada, ¿petróleo iraní llega a nuestro continente, llega a Estados Unidos o no? No, no llega. Ok, entonces es un asunto entre Europa e Irán, básicamente. Y Asia. Ok, perfecto. ¿Qué tanto depende Europa del petróleo iraní, que Europa con la mano en la cintura, entre comillas, dijo, bueno, te hago embargo, yo no te compro más petróleo a ti? Bueno, básicamente, según los números que se han manejado últimamente, Irán puede llegar a exportar entre 1.5 y casi 2 millones de barriles por día. De ese volumen total, más o menos unos 500,000 barriles por día llegaban a Europa. Todos los clientes del Mediterráneo, Grecia, Italia, Francia, España, todos los que están cerca en el sur de Europa, eran los que tenían más conveniencia de lidiar o de comprar con Irán, porque el crudo de Irán llega a través de Egipto, del canal de Suez, sale por ahí, de ese lado, y entonces todos los países del sur de Europa son los clientes principales. Italia el más grande después de Grecia. Más o menos en cuestión global, el 60%, del 60 al 70% del crudo de Irán va a Asia. Y nada más entre un 30 a 40% va a Europa. Ok, ahora, ya que estamos hablando de Irán, 30-40% de petróleo a Europa, pues es bastante de la producción petrolera de Irán. Entonces, correcto. Si Irán es básicamente un país petrolero, no vive de otra cosa más que el petróleo. Entonces, ¿Irán puede sobrevivir como economía? ¿Puede una economía petrolera vivir sin vender 30-40% de su producción? Bueno, aquí el detalle es que afortunadamente para Irán el petróleo que tienen es bastante, le llamamos en el mercado petrolero general, es decir, cualquier refinador del mundo lo puede comprar y procesar. No es un petróleo de especialidad o difícil de vender como el petróleo mexicano o venezolano, por ejemplo. Que son pesados. Entonces, exacto. Entonces, este hecho de que sea un crudo general le permite a Irán, en teoría, poder vender el 100% de su volumen a Asia, siempre y cuando haya los suficientes refinadores chinos, indios, japoneses, coreanos, etcétera, que quisieran comprar ese volumen a Irán, el 100%. Desde ese punto de vista comercial, teórico, no habría ningún problema para Irán. Aquí el gran problema es el tiempo en el que quisieras tú implementar este cambio de logística, que dejes de exportar 500,000 barriles a Europa y que esos 500,000 ahora los mandes completamente a Asia. Tendrías que tener la cantidad de barcos suficientes y de contratos suficientes para poder mover todo ese volumen extra a Asia. Ahora, aquí estoy haciéndome yo un cálculo, tratando de ser lógico, un razonamiento lógico, porque
Si Irán está dispuesto a sacrificar el 40% de su producción o sus ventas que le mandaba a Europa para tratar de colocarlas en Asia, donde aparentemente no necesitan más petróleo, porque yo quiero pensar que el mercado de Asia está satisfecho con la cantidad de petróleo que le llega. Entonces aquí yo estoy empezando a sacar la lógica de que la única manera en que Asia pueda vender ese excedente de 40% que le va a sobrar va a ser bajando precios. Sí y no. Depende de cómo. ¿Qué aliciente va a tener Asia para comprarle más petróleo a Irán que no necesita? Pues ya tiene petróleo que necesita Asia. Claro, bueno, aquí hay varias aristas, ¿no? Es un tema bastante interesante y bastante complejo, hay varios puntos simultáneamente. En primer lugar, Irán va a tener desgraciadamente que enfrentar las consecuencias de no ser tradicionalmente un vendedor muy amigable para los refinadores. Irán tiene fama con sus clientes de no ser muy flexible, muy amable, muy amigable en cuestiones de pago, de otorgar crédito a los refinadores, etcétera. Entonces, esta es una oportunidad fabulosa para que todos los refinadores de la India, de China, por ejemplo, les digan, yo te compro más volumen, no te preocupes, Irán, le voy a dejar de comprar a Arabia Saudita, a Kuwait, etcétera, y voy a tomar más volumen tuyo, pero me vas a dar ahora 120 días de crédito, etcétera, etcétera. Entonces es una buena oportunidad comercial para los clientes de Irán. Ahora, desde el punto de vista del balance que tú comentabas, como ya lo mencioné, el detalle aquí es que el petróleo que iba a Europa, que van a dejar de comprar los europeos a Irán, ahora le pueden comprar más volumen a Kuwait, Arabia Saudita, a los Emiratos Árabes, etcétera, el mismo Irak. Y entonces este volumen que antes iba hacia Asia, de parte de Arabia Saudita o de Kuwait, ahora se va a mandar hacia Europa. Entonces es simplemente una reconformación, un reacomodo, sí. Tú lo has dicho. Pero esto sí tiene su cuestión de cuellos de botella logísticos que van a provocar un aumento de precio gradual. Ok. Entonces, todo lo demás constante, digamos que, lo que Irán no le vende a Europa, Europa lo compra de Arabia y de Kuwait, y lo que no se lo va a mandar a Asia, entonces se da un reacomodo perfecto y la suma sigue siendo, sale a cero. Hasta ahorita, con las condiciones que hemos expuesto, sí. Ok. ¿Por qué habría problemas en la variación de precios de petróleo? Bueno, había problema porque normalmente en el mercado internacional lo que pasa es que ya los barcos que mueven el crudo ya están programados, comprometidos con anticipación. Entonces, digamos que había una cantidad de barcos que ya tenían sus contratos o sus programas para ir de Irán hacia el canal de Suez y que lo cruzaran y que fueran a Italia. Entonces ahora la logística va a ser de tal forma que compañías indias o chinas van a tener que enviar sus propios barcos a Irán para recoger el crudo y llevarlo a Asia. Entonces, por lo tanto, los barcos que antes le servían a Irán y a Europa van a tener que negociar, reacomodar contratos con Arabia Saudita, Kuwait, etcétera, para mover ese volumen. Es cuestión logística nada más. Lo más importante, Alberto, perdón que te interrumpa, sí, más que la oferta y demanda, es la percepción. O sea, independientemente de que estemos platicando que los volúmenes de crudo sean sustituibles, que la misma calidad de crudo entre Irán y Arabia Saudita permite esta flexibilidad entre Asia y Europa, la simple percepción de que Irán está dejando de exportar a Europa, de que hay todos estos problemas geopolíticos, hace que el precio del crudo suba por cuestión de contratos de futuros, de participación de inversionistas, de especuladores, etc. The Economist, la revista The Economist, ante todo esto, aumentó su estimado de precio de petróleo promedio en el 2012 de 100 a 110 dólares barril. Ustedes, tú, ¿cuál es el estimado que está teniendo? Bueno, te puedo hablar por el estimado de Jaime Brito. Yo lo que esperaría es que en promedio anual posiblemente el crudo Brent pudiera mantenerse entre 115 a 125 dólares. Promedio anual del 2012. Okay. Aquí tenemos ya prácticamente 2 años en que el crudo Brent y el WTI están súper despegados. Hay bastante producción petrolera aquí dentro de los Estados Unidos. Todo esto que se llama en inglés shale oil está en un boom impresionante y por tanta producción doméstica el WTI va a estar mucho más barato que el Brent. Puede que ese diferencial se abra más de 20 o 30 dólares este año. Buen punto, porque me está haciendo reflexionar algo. Aparentemente, por lo que estamos viendo, hay mucho petróleo. Como que hay mucho petróleo en todo el mundo. ¿Esto es porque la demanda ha caído mucho por la recesión económica, bla, bla, bla? ¿O es que se ha descubierto y está saliendo más petróleo de la tierra?
Bueno, la respuesta sí, no, dependiendo de la región específica. Sí ha caído el crecimiento de la demanda en países asiáticos emergentes, que siguen creciendo su demanda, pero a un nivel más moderado. Y de parte de Europa y de los Estados Unidos, la demanda de hecho ha caído. En esta costa del Atlántico hay un poco más de producción de petróleo al interior de los Estados Unidos, que era algo inimaginable hace tan solo 2 años. Ya se están produciendo en lo que es el norte de Texas, Oklahoma, hasta Montana prácticamente casi 1,5 millones de barriles de crudo, y va a subir la producción gracias a la nueva tecnología que se ha desarrollado. Entonces el WTI va a permanecer tal vez en los $100, $105 por barril, mientras que el Brent puede llegar a 120, 130, porque está mucho más expuesto a este problema político entre Europa y el Medio Oriente. ¿Y el petróleo de Latinoamérica responde? ¿Cuál es la referencia? ¿El WTI o el WTI? El petróleo que los países latinos exportan a los Estados Unidos se precia respecto al WTI. Y el poco volumen que exportan a Europa se precia respecto al Brent. Entonces eso quiere decir, otra vez haciendo otro cálculo lógico, que normalmente no soy nada lógico, pero por lo que me estás diciendo, los precios de los petróleos latinoamericanos no van a aumentar de manera importante. El precio que exportan a los refinadores de Europa, por ejemplo, va a subir, porque si el crudo Brent sube... Pero es lo de menos, o sea, América Latina manda poco petróleo a Europa. Exacto, sí, en proporción menos del 10% de la exportación llega a Europa. El gran mercado es los Estados Unidos. Entonces el mercado latinoamericano de petróleo, con todo esto que estamos hablando de lo que está pasando en Irán, va a permanecer relativamente estable. Sí, va a subir poco. Ok, vamos a suponer que la cosa en Irán se pone media fea y que Israel lanza un ataque, Irán cierra el estrecho de Hormuz, una cosa un poco más radical. ¿Cambiarían algo los precios del petróleo latinoamericano? Sí, ahí sí ya sería, yo creo, un escenario bastante fuerte y catastrófico para la economía mundial. Si hubiera guerra y se cerraría el estrecho de Hormuz, estarías prácticamente cerrándole la salida a más o menos unos 15 o 20 millones de barriles por día de crudo. Hay que recordar que la península arábiga es una especie de bota muy parecida a la italiana, pero más gordita. Y en el frente de la bota está el estrecho de Hormuz. Por este estrecho pasa el petróleo que exportan Qatar, los Emiratos Árabes, Dubái. Hay petróleo de Arabia Saudita que sale por ahí, el de Irak, que son 2 millones de barriles por día, y el de Irán. O sea, hay bastante crudo que dejaría de exportarse a Asia y a Europa. Y esto haría que el Brent fácilmente llegaría tal vez a los $200 en un escenario de guerra. Y eso haría que el WTI pudiera subir a los 130, 140, a pesar de que hay más producción en Estados Unidos. Ahora hay que también aclarar que Estados Unidos y toda Europa prácticamente ya dijeron que se cierre el estrecho de Hormuz no es una posibilidad, porque ellos van a encargarse de que no sea así, y yo creo que son bastante sinceros en eso. Sí, yo creo que, bueno, para empezar, en teoría a nadie le conviene económicamente una guerra en este año. Esperemos que reine la diplomacia, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, pues Jaime, yo creo que cubrimos todos los temas, a menos de que tú, que eres el experto, ¿se nos queda algo en el tintero? Pues ya hay mucho de qué platicar, pero yo creo que podemos ir tomando este tema conforme pasen los eventos. Con mucho gusto, aquí le damos seguimiento. Jaime Brito de PFC Energy desde Washington, te agradezco mucho tu buena disposición a platicar con nosotros. Gracias por invitarme, hasta luego.